Hola, 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 queridos amigos y amigas de Belleza al 100. En esta mañana queremos darle la bienvenida a este espacio tan bonito. Hoy día 24 de mayo. Hoy queremos compartir con ustedes un tema bien interesante. Teníamos días ausentes porque la verdad es que estamos haciendo algunos cambios que poco a poco ya se irán enterando, ¿sí? Cambios positivos, por supuesto, acordando con algunos especialistas, algunos sets para que podamos conectarnos con ustedes directamente, ustedes puedan formular las preguntas que de repente tengan, inquietudes. Eso es importantísimo cuando podemos cubrir ese tipo de necesidades emocionales en este momento. La verdad es que todos necesitamos una mano amiga aquí, que nos digan que no estamos solos, que nos hagan sentir ese cariño, ese calorcito de amistad, de hermandad, sobre todo de apoyo en los momentos en que lo necesitamos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carito García, estoy aquí queriendo compartir con ustedes en este día un tema bien interesante. La verdad fue solicitado porque hoy en día lamentablemente eh, podemos padecer de esta situación que es horrorosa, horrorosa en todos los ámbitos de la palabra, pero que muchas veces la disfrazamos de algo que se llama tolerancia, que obviamente es una cualidad que debemos cultivar, pero cuando llegamos a tener esta soportabilidad ante esta circunstancia, lamentablemente estamos siendo vulnerados. Hoy en día queremos hablar de lo que es el maltrato, cuáles son los tipos de maltrato, y por supuesto cómo podemos ser víctimas de un maltratador, ¿sí? Que en pocas palabras un maltratador viene siendo aquella persona que daña, vulnera o sencillamente infringe de repente nuestros valores, nuestros principios, nuestras normas personales y todo lo que tiene que ver con nuestro sentir, nuestra emocionalidad, cómo nos afecta a nivel tanto físico, porque créanme que no solamente el maltrato tiene que ver con la parte psicológica, sino también física. La persona empieza a padecer ciertas patologías que obviamente se ven evidenciadas a raíz de una carga emocional que genera cierto colapso en tus emociones, en tus sentimientos, en tu diario vivir, en tu manera de comunicarte, en tu manera hasta incluso de descansar. Entonces, sencillamente esta personalidad eh, tiende a ser mucho más frágil cuando un maltratador estudia a la víctima y cuando le agarra, como se dice, la caída, ahí es donde ataca. Entonces es donde tenemos que tener máximo cuidado, puesto que estas personas han crecido y se han desarrollado durante muchos años en un escenario en el que se le prepara para ser el victimario, para ser el que daña, para ser el que quebranta, ¿sí? Muchas veces a esa víctima que lamentablemente en algún momento dado de la vida tiene que soportar este daño o este perjuicio. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a hablar de cuáles son los indicios en los que por lo menos una persona puede darse cuenta si está siendo víctima de lo que es el maltrato, ¿sí? Hablemos del maltrato físico. El maltrato físico es aquel que se presenta con agresiones, con reprensiones, con daños que causan dolor, ¿sí? Valga la redundancia físicamente, donde se presentan moretones, donde se muerde a la persona que es la víctima, donde se incluso muchas veces se les trata de estrangular, ¿sí? Ese tipo de maltratos, aunque a veces no logren su cometido como es privar de la vida a alguien o quitarle la vida a alguien, el simple hecho de llegar a tomarle el cuello, de que te presionen de los brazos, de que te zarandeen, o que te lancen un libro, que te lancen el teléfono celular contra la pared, un vaso o algún objeto donde esa persona quiere hacerse sentir y quiere demostrarte que tiene más fuerza que tú, ahí ya estamos cayendo en un maltrato. Entonces, esos indicios nos dicen mucho, nos dicen demasiado de cómo esta persona puede actuar en un momento
de alteración emocional y cómo puedes llegar a ser la víctima y obviamente a veces sin ninguna posibilidad de salir ileso o ilesa, porque no solamente las mujeres son maltratadas, muchos hombres en el mundo diariamente y cada hora también suelen ser maltratados por el sexo femenino o en algunos gremios en los que ahorita vamos a mencionar. No solamente el maltrato se da en la pareja, no solamente el maltrato se da en el seno familiar, ni tampoco en algunos espacios que uno ni se imagina. Entonces estaremos hablando un poquito de eso. Hablemos ya de lo que es el maltrato verbal, emocional y también psicológico. Aquel verbal es el que sencillamente cuando te dicen tú no sirves para nada, cuando te dicen eres lo peor que me ha pasado en la vida, cuando te dicen eres una, eres una porquería de persona, no vales nada para nadie, no tienes derecho a ser feliz, o cuando te dicen tú no te mereces lo que tienes, cuando sencillamente llevan al ámbito, de repente podría decirse, no, pues me están diciendo una verdad. No, es que no es la manera como lo decimos, no es la manera como lo decimos, sino también dónde lo estamos diciendo, porque el maltrato verbal se puede dar en un espacio público y esto ya viene marcando una pauta fuerte porque no solamente te está agrediendo y tú estás intentando solapar o disfrazar o camuflar esa verdad que supuestamente te están diciendo en un espacio público o de la manera como te lo están diciendo, que es gritado, cuando ya pasan a hacer que otras personas noten que te están haciendo daño de una manera u otra verbalmente. El psicológico obviamente entra en juego cuando ya tú tienes un maltrato verbal, cuando ya se te está diciendo que tú eres esto, que tú eres aquello, o que eres la peor escoria, o cuanta palabra dura o soez sale de la boca de este maltratador hacia ti y ya viene siendo público, esto ya viene generando un colapso emocional porque ya tú te ves afectado psicológicamente, ya tú vas a sentir ese temor. Cuando tú ya sientes ese temor de que esa persona te va a hacer un escándalo en cualquier parte, que esa persona te va a hacer un insulto, cuando tú tienes el temor de que esa persona va a reaccionar de manera violenta o brusca en cualquier espacio público, ya tú estás teniendo un maltrato psicológico. Cuando tú ya pasas a tener miedo, y ese miedo a veces viene acompañado de, de, de temblores, cuando viene acompañado de sudoración, cuando ya viene acompañado de dolores de cabeza, cuando ya te duele el estómago porque sencillamente no toleras la situación emocional o la carga en el momento, ya tú estás sufriendo un maltrato. Entonces no podemos disfrazar esto con que esta persona está pasando por un mal momento o esta persona lo está haciendo solamente por hoy, porque cuando el escenario se presenta una vez, ya iba a haber función para siempre. Entonces hay que pararlo, hay que detenerlo, hay que decirle un stop a esa situación. Hablemos del maltrato emocional infantil. Este maltrato viene presentándose con esas personitas que son tan frágiles, tan vulnerables como los niños. La infancia sufre tanto maltrato hoy en día, no solamente a nivel sexual, porque muchas veces los acosadores vienen a ser de estas víctimas tan frágiles, sí, parte de su abuso, sino también hablemos de la parte emocional. Cuando tú no le brindas el afecto que le debes de brindar a ese ser querido, chiquito que tienes, cuando tú eres parte de esa persona que pasa a burlarse de ciertas situaciones que vive un niño, una niña, sea tu familia o no sea tu familia, tú ya estás siendo parte de ser maltratador. Entonces hay que tener muchísimo ojo y ser muy objetivos a la hora de ver cómo estamos empleando nuestra manera de expresarnos hacia otras personas y más cuando tienen que ver con niños.
porque estas personitas están en plena etapa de desarrollo, de crecimiento, y el ser vulnerados cuando son pequeños los enseña a ellos a ser de la misma manera. Son esponjitas que absorben cada actitud, cada acción, cada daño que se le hace. Muchas veces no logran olvidar esto con el pasar de los años y son personas que tienen y reflejan esas mismas conductas las cuales han padecido en otro momento dado de la vida. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando le bajamos el autoestima a un niño, cuando le decimos que es un bruto, que tú no vas a servir para nada, cuando le decimos tú te pareces a cierta persona y no vas a servir para nada, cuando pasamos a decirle que es feo, que eres horrible, cuando le decimos que tiene ciertas cualidades de tantas personas. O sea, las comparaciones son odiosas y si tú quieres saber qué se siente con una comparación, ponte en el lugar. Ponte en el lugar de que te comparen con cierta persona o con cierto individuo o que no haces tal cosa como lo hace tal persona. Entonces, cuando tú experimentes eso en carne propia, es que sabrás lo que sentirá otro. Entonces hay que tener cuidado con esto porque los niños son personitas que lamentablemente padecen de este maltrato constantemente y es algo horrible. Es algo horrible porque quien lo ha padecido sabe lo que esto es. Está también el acoso sexual, el abuso sexual. Este viene, por supuesto, no precisamente con que la persona tenga que ser agredida físicamente para llevarla a cometer actos de índole sexual, sino también estamos hablando de las palabras. Cuando tú le dices a alguna persona tal cosa que está relacionada con sus partes íntimas, cuando participas en ser esa persona que dice algo que hace sentir incómodo a otro, sea hombre, sea mujer, esto ya está formando parte del abuso sexual, del abuso relacionado con lo que es la intimidad de ese ser o de ese individuo. Entonces, esto también hoy en día es un pan de cada día, que muchas personas tengan que padecer todo esto, no solamente en su casa, porque en la casa también se le vulnera la sexualidad a las personas, se le vulnera todo lo que es la intimidad a la persona, sino también en la calle, cuando hay hombres que lanzan esos piropos como tan obscenos, tan groseros, tan ordinarios, o cuando hay mujeres que también suelen hacerlo con personas del sexo opuesto, están cayendo en este tipo de abuso. Y es que aunque no lo queramos ver así de esta forma, son maneras de vulnerar los derechos a la paz, a la tranquilidad. Y por supuesto, esto es algo que nos convierte en unos seres que sencillamente somos indeseables. Entonces hay que tener cuidado, cuidado con esto, tener mucho cuidado de la manera como nos expresamos hacia otras personas. Por lo general siempre es la mujer la que siente esto, pero las adolescentes también lo están padeciendo. Cuando hay un hombre que está en la calle, es un hombre mayor y suele lanzarle un piropo supuestamente a una niña de tan solo 13, 14 años, esto ya forma parte de un tipo de problema y hay que tener ojo clínico para que seamos tratados. Primero debemos reconocer que estamos teniendo tal problema para que podamos reconocer que necesitamos de la ayuda de un profesional o también de una persona que nos haga ver y entender cuál es nuestra verdadera posición ante la vida y evitar caer en esta parte de ser uno de los abusadores. Está el bullying, que se presenta a menudo en las instituciones educativas, donde por supuesto se aminora las características, las cualidades, cuando se arrastra, por supuesto, la personalidad de alguien que está asistiendo a una institución educativa, donde se le dice que es el peor del salón, cuando le dicen el bruto, cuando te dicen que eres un estorbo, que sencillamente no te mereces la amistad de tus compañeros, o cuando hay grupos de escolares y dejan por fuera alguna personita, esta persona, no, tú no te mereces estar en nuestro grupo porque sencillamente tú no tienes el potencial que tenemos, o cuando le dicen a algún niño
que tú eres un sometido, no queremos andar contigo porque sencillamente eres una persona que no tiene autonomía, o cuando hay niños que suelen ser los favoritos de algunos maestros, que no debería existir el favoritismo en alguna aula de clase. Pero cuando esto pasa, estos niños se vuelven víctimas rápidamente de sus compañeros. Y como padres debemos estar presentes, pendientes de ese tipo de acoso, porque esto llega a tan graves consecuencias que este niño que es víctima llega incluso a desertar de la institución educativa, y no solamente eso, sino que se baja tanto su autoestima que hasta incluso llega a desear la muerte o hasta a atentar con su vida. Entonces, los padres tenemos que estar muy atentos, muy pendientes a este tipo de alertas o llamados cuando son empujados nuestros niños, cuando son maltratados, cuando son escupidos, cuando son vejados, cuando nos hacen sentir a nuestros hijos que no valen nada. Y esto sí pasa, porque realmente pasa no solamente en las instituciones educativas de primaria, de bachillerato, sino también incluso en el ámbito universitario, quienes han ido a la universidad y han tenido que padecer también de repente el desprecio de sus compañeros. Estas cosas pasan a menudo y hacen sentir muy mal a la víctima. Está el mobbing. Esta es una manera de acoso increíblemente que se da en el área laboral. Puede ser por parte de jefes, por parte de compañeros, donde se te dice, tú no deberías estar en este cargo, tú no sirves para este puesto, tú tienes mucho más de lo que te mereces, o sencillamente empiezan en un ámbito competitivo o en un ámbito de envidia, donde esta persona que está siendo dañada, obviamente se le quiere vulnerar el autoestima laboral, donde tú no debes estar en esta sede, deberías estar en otro lugar, porque sencillamente nos estorbas, porque no formas parte del equipo, no eres compatible con nosotros. Y esta competitividad empieza en el momento en el que todas las personas no hablan el mismo idioma, donde por supuesto hay compañeros que se sienten menores, y resulta que esos que se sienten menores terminan haciendo que el que está siendo dañado, que sería la víctima, sea quien se considere menor. Todos somos iguales, pero lamentablemente en algún momento dado de la vida se nos vulneran esos derechos. Y por último, quería hablar del maltrato digital, que hoy en día se está llevando mucho en las redes sociales. Los adolescentes son las más padecidas víctimas, porque sencillamente se someten a insultos, se les somete a vejaciones, a humillaciones por internet, por redes sociales, y obviamente esto genera una autoestima baja rápidamente, porque sale a la calle y es observado. A esta fue que le hicieron esto, a esta fue que le hicieron aquello. En estos días, hace poco, hubo un video que rodó en una de las ciudades en Colombia, donde había una niña que era ciega y se le hacía mofas eh, con un condón, inflado, y esta niña pues en el momento aparecía ella allí como tolerante ante la situación, pero si lo vemos desde otro punto de vista, hacerle a alguna persona de esta categoría que más bien necesita nuestra consideración, nuestro cariño, nuestro apoyo, ¿sí? Sin considerarla impedida, entonces esta situación generó revuelo en las redes sociales, ¿sí? Algunos lo vieron de una manera muy graciosa, cosa que no tiene nada de gracia, y otras lo vieron como desde el punto de vista aberrante, donde por supuesto había que criticarlo. Y el último pues viene siendo el institucional y el económico. El institucional, donde llegas a una institución, una entidad bancaria, un ente gubernamental, y sencillamente no se te da el trato como ciudadano, y no importa lo que tú estés reclamando, tus derechos, donde por supuesto se te están vulnerando esos derechos de ciudadano para recibir una atención esmerada, porque tú eres una persona que sostiene también un país. Entonces por ahí, ¿no? Y lo último, que es el económico, el maltrato económico. Créanme que es algo que muchas veces no nos imaginamos, pero es importante que sepamos que el maltrato económico existe cuando aquellos padres dejan de darle a sus hijos lo que necesitan, cuando los privan de darles sencillamente las cosas elementales, básicas y fundamentales para la supervivencia, no solamente a los hijos, sino también a su esposa, donde se les priva de repente de algún gustico, de alguna necesidad básica y fundamental, como el alimento, como el médico. Todas esas cosas son
agresiones, agresiones. Y obviamente, aunque no se vea de esa forma, sencillamente así se llama. Es maltrato económico cuando a un padre mayor se le niega la oportunidad que decida sobre su quincena, sobre su pensión, cuando se decide de manera arbitraria, yo soy tu hijo y yo compro con eso lo que yo quiero, porque sencillamente tú no tienes la capacidad. No, tenemos que dejar que esta personita, si está en sus cabales, decida y tome decisiones de qué quiere hacer con su dinero, ¿sí? O cuando a alguna familia no se le da lo que se necesita para poder cubrir sus necesidades, la esposa, los hijos, todo esto tiene mucho que ver con el maltrato económico. Entonces, la invitación, amigas, amigos, es que tengamos cuidado, que no estemos de parte del maltratador, pero tampoco que seamos maltratadores. Y si en algún momento dado sufrimos maltratos de esta categoría, cualquiera que sea todos los que mencionamos, salte de allí, quítate de allí, no es tu lugar, no es tu lugar, reclama tus derechos, cumple con tus deberes, pero tampoco permitas que seas maltratado, vejado, insultado, porque estas cosas sencillamente marcan para la vida, marcan de manera negativa. Entonces yo te invito a que seas valiente, tomes fuerza y si en algún momento dado estuviste del lado del maltratador, salte, pásate para el lado de los buenos y más bien forma parte de la historia que marque la diferencia. Es mi invitación el día de hoy. Ya nos llevamos unos 20 minutos acá hablando de este tema, pero es sumamente importante porque hoy en día no solamente sufre quien la persona es dañada por otro, sino también su entorno. Entonces hay que tener mucho cuidado por eso. Les quiero mucho, les mando un caluroso abrazo a todos. Gracias por acompañarme una vez más aquí en Belleza al 100. Y recuerden que sus peticiones son nuestras órdenes. Allí está nuestro correo electrónico bellezaal100@gmail.com. Con muchísimo cariño estaremos escuchándoles. Que tengan un feliz día.